El modelo económico vigente se está yendo al vertedero en todo el mundo. Es eso que unos llaman neoliberalismo, otros lo llaman globalización, otros políticas de ajuste, pero es lo mismo en todos sitios: revertir los avances que lograron los trabajadores después de la Segunda Guerra Mundial y que en España llegaron con la muerte del caudillo. Unos avances que tenían detrás el miedo a la Unión Soviética y también la fuerza de los partidos de izquierda y de los sindicatos que habían derrotado al fascismo. Pero esos sindicatos y esos partidos de izquierda no hicieron los deberes, se durmieron en los laureles y en los años 80 se dejaron comer el bocadillo por la derecha, con un precio muy alto. Los países han perdido la soberanía nacional y han golpeado fuertemente también su integración como naciones. La unidad nacional en todos sitios se ha resquebrajado, porque han crecido muchísimo las desigualdades. Cuando desindustrializas tu país, cuando privatizas las empresas públicas, cuando debilitas a los sindicatos, cuando fomentas un desarrollo tecnológico que destruye empleo, cuando dejas a los bancos hacer y deshacer aunque te dinamiten el tejido económico, cuando las grandes empresas dejan de pagar impuestos, cuando los oligopolios hacen que los gobiernos coman de su mano, cuando la sanidad pública deja de dar la sensación de que formas parte de una sociedad equilibrada, cuando la educación pública se debilita y se construye la sensación de que solamente en el sector privado tus hijos obtienen la educación que le pueden permitir un futuro con cierto éxito, al final, con todo esto, se rompe el cemento social. Los ricos cada vez son más ricos y crece el número de pobres y de precarios y sobre todo la sensación de incertidumbre. El mundo simbólico, el del éxito, el del consumo inacabable, es el de los triunfadores. En el corto plazo, ese universo simbólico disciplina a la ciudadanía, que es capaz de sacrificarse pensando que esas noches de cenas sofisticadas, esos viajes exóticos, aunque sean en low cost, esa vivienda donde no te choques con tu pareja en el pasillo, ese coche que despierta la admiración de los vecinos, esa ropa exclusiva que genera envidia y te hace sentirte una persona renovada, serán en algún momento tuyos. Una vez al mes coges un Uber y creerás que tienes chofer, o pides a un rider una pizza y pensarás que tienes criado. O creerás que te has realizado porque trabajas en casa con tu ordenador, con tu teléfono, con tu factura de la luz, con tu factura de la electricidad. Y podrás pensar que hay gente que está peor porque lo has visto en algún programa de televisión. E incluso podrás enfadarte con los que te están engañando y entonces podrás reclamar que tu país recupere su soberanía económica. O cuidado, también podrás encauzar tu ira con los inmigrantes o con los que te dicen, los mismos que te roban, que quieren romper tu país. A lo mejor reflexionas y te das cuenta de que te están meando y te están diciendo que es que llueve. Y entonces vuelves a enfadarte con los verdaderos responsables y le dices al sistema que es que no eres una mercancía en manos de banqueros y de políticos cobardes o de políticos mentirosos que dicen muchas veces España o Argentina o Ecuador para así robarse los países mientras tú estás confiado porque tienes la sensación de que esa gente con el cuerpo lleno de banderas no pueden ir contra la patria. Aquí somos la frontera porque no nos creemos tan fácil lo de las banderas y por eso también no nos tienen siempre en buena consideración. Así que, como siempre, bienvenidos a esta tierra en construcción, desobedientes. Pues en teoría y según la Constitución, el artículo 47 dice que tienes derecho a una vivienda digna, porque es un derecho humano, pero claro, luego viene un ministro socialista y te dice que no, que es un bien de mercado. Claro, luego resulta que necesitas una vivienda, te entras en los portales al respecto y apuestos ya a idealizar, pues te dicen un zulito de 15 metros por 500 pavos, en fin. Y luego resulta que es que los jóvenes no quieren emanciparse. ¿Y cómo alquilar una vivienda mínimamente digna con un sueldo, pues qué, de medio de 1.200 euros? Pues puedes preguntarle al mago Pop, ¿no? A ver si te echa una manita o, bueno, sigues viendo Eurovisión desde la casa de tus padres. En fin, que para hablar de esta aventura que puede indignar hasta la ira, hemos preguntado a alguien que lo ha hecho, Alejandra de la Fuente, que además de haber experimentado en sus carnes el dolor de los mierda jobs, ahora ha experimentado el dolor de los mierda alquileres. Hola, Alejandra. Hola, ¿qué tal? Qué horror, ¿no? Pues sí, la verdad que es una experiencia que muchas personas jóvenes y no tan jóvenes tienen que pasar en la vida varias veces con los precios del alquiler y los sueldos que tenemos, pero sí, realmente, o sea, esto es una realidad que tenemos en España y duele mucho. ¿Qué conclusiones han salido del estudio que has realizado?
Bueno, pues que en las grandes ciudades, que es donde más trabajo hay, es prácticamente imposible alquilarse un piso a una persona sola. Una pareja malamente puede hacerlo, una persona sola es prácticamente imposible. Y donde sí que se pueden alquilar viviendas a precios más asequibles, prácticamente no hay trabajo. Pero a ver, que yo me aclare. O sea, que para poderte alquilar una vivienda medio digna, lo tienes que hacer en pareja. Pero se ha dicho Díaz Ayuso que Madrid es una ciudad donde no te puedes encontrar nunca a tu ex. Sí, es paradójico. Bueno, también Isabel Díaz Ayuso ha dicho que la libertad es tomarse una caña, cuando realmente la libertad es poder vivir dignamente. Entonces, bueno, si atendemos a las palabras de Ayuso, poca credibilidad nos queda. Oye, el porcentaje que se dedica del sueldo a pagar una vivienda es desmesurado. Sí, en principio, según los estudios europeos, tiene que ser un 33% aproximadamente. Hay algunos estudios que lo elevan hasta un 40%, pero sería el máximo. Mientras que si atendemos a la realidad social, al día a día de las personas, se está destinando mucho más, un 60, un 70%. De hecho, muchas personas jóvenes tienen que pedir ayuda a sus padres, a sus familiares, para poder vivir. Entonces no tienen una independencia real, porque no la pueden hacer por ellos mismos, o sea, no la pueden hacer ellos solos, sino que tienen que depender de una pareja, de un amigo, de un hermano, para poder independizarse, y muchas veces, incluso independizándote con una persona, tienes que pedir ayuda a terceros, a tus padres, a tus abuelos, a tus tíos, a quien sea. Alejandra, ya en tus estudios sobre los mierda jobs, ¿no? Descubriste cómo había ofertas de trabajo que en realidad no eran ofertas de trabajo, eran esclavitudes del siglo XXI, cuando no ofertas de prostitución o cualquier otro tipo de asunto. También aquí buscando vivienda has encontrado cosas vergonzantes. He encontrado de todo. Me acuerdo que el primer piso, por llamarlo de alguna manera, el primer agujero en el que me metieron en la investigación fue en la calle Canarias, aquí en Madrid, muy cerca del metro de Licias, Palos de la Frontera, y fui allí y me decía el chico, bueno, aquí vas a encontrar pisos de todo rango de precio y todo tamaño. El máximo que encontré fueron 26 metros cuadrados, el mínimo fueron 15, y llegué y era literalmente, es que era un rectángulo donde la cama estaba literalmente a un paso de lo que sería la encimera, pero no había fuegos, entonces no podías cocinar, en el baño directamente no te podías girar, y entonces era... Aquí ha habido gente que ha pasado un confinamiento, que no hay que olvidarlo. Yo muchas veces pensaba, es que, claro, teníamos siempre, o hemos tenido siempre, por desgracia, la gente precaria, tengo ese sitio para dormir y el resto del tiempo estoy fuera, que también eso es una idea muy precaria y una realidad social en España. Pero es que, claro, en el confinamiento yo lo pensaba y decía, claro, esta gente se ha metido aquí, en 15 metros, donde abres la ventana y no tienes nada. Había algunos sitios que he visitado que no tenían ventanas, tenían un ventanuco más pequeño que un DIN A4 y era lo máximo que ha tenido esa persona durante 3 meses y medio en un confinamiento. Entonces, es que hay que plantearlo. El precio dependía, pues unos 500 euros tranquilamente. Lo más barato que he encontrado creo que eran 415 aquí en Madrid, y pues había incluso, pues eso, por 550, 600 euros, pisos de 20 y pocos metros cuadrados. Solemos señalar Cataluña, Madrid y el País Vasco como los sitios donde está más tensionado, ¿no?, el precio de la vivienda, pero en el resto de España tampoco es para tirar cohetes. Cierto, de hecho me llamó mucho la atención el tema de la costa. En la costa piden que los alquileres solamente sean en periodo escolar, porque claro, en periodo escolar hay poca demanda de sol y playa, entonces los maestros y tal alquilan precios, digamos, más o menos, digo también más o menos asequibles, en plan pues por 450, 500 un piso para una persona, dos como muchísimo, pero claro, te echan, entonces no vas a poder tener tu casa. Si te quieres quedar un año entero o media vida allí, no vas a poder hacerlo, porque de repente esos alquileres que te cuestan 450, 550 euros pasan a 1.500 euros de un mes para otro. Turistas. Efectivamente. Oye, con esto que me estás contando, ¿por qué coño le han dado una medalla a Ana Botella? Pues sinceramente no lo sé. Lo que nos dejó Ana Botella, bueno, yo por ejemplo recuerdo la venta de vivienda en mi propio barrio. Yo soy de Carabanchel, y recuerdo el dolor de esas familias diciendo ¿qué voy a hacer yo ahora? Entonces no, sinceramente no entiendo por qué le han dado una medalla a Ana Botella. Oye, Almeida, el alcalde, ha dicho que los que ganan entre 32.000 y 88.000 euros al año tienen problemas económicos para alquilar. Hombre,
Pues yo creo que no, o sea, no sé dónde quieren alquilarlo. Si quieren alquilarlo en el barrio de Salamanca o lo quieren alquilar en Aravaca, pues a lo mejor una persona que cobra 32.000 euros pues le costará. Pero vete a los barrios, vete a las ciudades dormitorio. Hay personas con esos salarios, ya te digo yo, que no tienen ningún problema en alquilar. Ya. A veces tengo la sensación de que, claro, si ganas 1.000 pavos y dedicas 600 a la vivienda, la mochila austríaca debe ser la que llevas todo el rato en la puta espalda para Claro. vivir. Bueno, es que el tema de la mochila austríaca yo creo que da para un programa entero, pero obviamente. Porque tú también te dedicas a analizar la realidad laboral Sí. de este país. O sea que al final, entre los mierda jobs, la vivienda. No, como para plantear en este país una mochila austríaca. Es que yo sinceramente me parece algo absurdo y complicadísimo y... ¿Por qué lo ves tan negativo? Hombre, porque al final... ¿Por qué le estás enmendando la plana, no sé, al ministro Escrivá o a María Jesús Montero o a estos ministros del Partido Socialista que confían en la mochila austríaca? Porque al final la mochila austríaca es una forma de precarizar a los trabajadores y de hacer que ellos, que ya de por sí están pagando obviamente sus impuestos, tengan que quitarse más cuando ya tenemos unas realidades que son absolutamente precarias. Y invita también a privatizar las pensiones. Oye, otro elemento que también afecta a las nuevas generaciones es que parece que la única posibilidad de tener un piso es si lo heredas, ¿no? Entonces, la dependencia con los padres, o sea, irte de casa ya es también una apuesta económica. Sí, o sea, a ver, irte de casa, de hecho, fíjate, con la pandemia ha habido mucha gente joven que se fue de casa en su momento y ha tenido que volver. Y eso es una realidad. Yo lo he visto en gente de mi entorno y lo he visto en redes sociales, tal. O sea, tú haces una apuesta con unos salarios, porque ya no solamente ya no solamente te tienes que fijar en los salarios y en el precio de la vivienda, que son obviamente dos cuestiones básicas y fundamentales, sino también en la inestabilidad laboral y en la devaluación de tus salarios con respecto al nivel de vida. Entonces ya estás haciendo una apuesta económica muy fuerte y al final las personas más jóvenes son las que tienen peores trabajos, puestos más inestables, puestos más parciales, puestos más temporales, y esa apuesta muchas veces, por desgracia, no sale bien. Y esto lo hemos podido ver durante el confinamiento. Los trabajos que más se han cargado han sido los trabajos de personas jóvenes que han tenido que volver a casa de sus padres para intentar otra vez reconstruir su vida e intentar volver a salir. Pero mi pregunta es, ¿cuántas veces tienes que reconstruir tu vida y por qué no tienes derecho a poder salir de casa de tus padres para tener tu propia vida? Claro, y esto tiene un elemento añadido que me parece terrible, porque antes el ascensor social estaba en virtud de tu profesión, ¿no? De tu desarrollo laboral, y ahora parece que está en virtud de tu patrimonio, es decir, de lo que puedas heredar. Sí, efectivamente. Creo que el ascensor social se ha estancado. Incluso me encuentro situaciones, porque sí, es verdad que muchas veces va en virtud de lo que puedes heredar, pero incluso me he llegado a encontrar personas que, claro, llevamos empalmando la crisis del 2008, es verdad que ha habido una ligera recuperación, pero no hay que olvidar que se han devaluado los salarios y los puestos de trabajo y las condiciones laborales, y que nos hemos encontrado familias que directamente su única vivienda la han tenido que vender porque no tenían nada literalmente para comer y han tenido que tirar de eso. Entonces ya incluso en algunos casos ya ni siquiera hablamos de ascensión social, de heredar la vivienda de tus padres. O sea, eso ya en muchos casos tampoco existe, tampoco se puede hacer. En términos generacionales, tu generación se ha chupado dos crisis y parece que es una realidad. Me temo que ya llevamos tiempo con esa certeza de que los hijos van a vivir peor que los padres. Sí, el otro día lo hablaba con varios amigos. Mis amigos están más o menos entre los 20 y pocos, 22 y los 30 y pocos. Y hablábamos que somos la primera generación que, por ejemplo, puede comprarse todos los muebles de su casa a golpe de clic a través de internet, pero que no tiene un euro para alquilarla por los precios de la vivienda y del alquiler. Entonces, creo sinceramente que, o sea, le veo realmente una salida lenta a esto, mala, y
o sea, yo confío en que el Ministerio de Trabajo va a dar todo lo que pueda, pero es cierto que no es cuestión de 4 años, o sea, esto no se reconstruye en 4 años. Hay muchos caminos de la precariedad que no se pueden solventar en únicamente 4 años. Y creo que nuestra generación no es que vaya a vivir peor que sus padres, es que muchas veces ya está viviendo peor que sus padres. Y muchas veces sus padres por ayudarles también están perdiendo capacidad económica, porque claro, al final si tú tienes un hijo que no puede, tú al final le ayudas y al final te precarizas también a ti, y entonces al final ya es todo el núcleo familiar en muchas situaciones en el que está entrando en la precariedad, porque se intenta tirar de nuestra generación para arriba y no puede. En mi generación los padres hacían un esfuerzo para que estudiaras como una posibilidad también de que desarrollaras tu vida. Pero ahora tengo la sensación de que los padres tienen que estar constantemente acompañando a los hijos hasta el punto de que parece que el proyecto vital de los padres son los hijos, porque la angustia que les da que va a ser de ellos, ¿no?, es tan grande que dicen, pues como tú bien planteas, me sacrifico, mi vida se convierte en la vida de ellos y de ellas y Dios proveerá. Pues sí, efectivamente. De hecho, es cierto que en principio, hace años sí se estudiaba, en principio, no en todos los casos, bueno, pues se iba a tener una vida económica, bueno, un salario mejor, un puesto mejor, etcétera. Ahora yo, por ejemplo, tengo amigos que están doctorados y no encuentran trabajo. O sea, tengo un amigo concretamente que trabajaba en el City Tour, que ahora está en ERTE, mientras estaba sacando el doctorado cobrando 360 euros al mes. Entonces eso ya no garantiza nada, o parece que garantiza mucho menos que lo que garantizaba hace años, y sí, es terrible que los padres al final no, porque es que es doble, o sea, tanto nosotros tenemos que tener la angustia de nuestros padres nos tienen que estar ayudando, yo no puedo volar del nido, yo no puedo hacer mi vida sin depender de nadie, que es lo que al final es lo que todo el mundo quiere, poder tener tu vida. Y los padres también tienen esa angustia de, madre mía, mi hijo o mi hija, a ver si le van a despedir del trabajo, a ver si no encuentra, a ver si... Y entonces al final estás esclavizado, entiéndeme muy entre comillas, pero está esclavizado tanto a los padres como los hijos. Al final la precariedad afecta a todo el núcleo, que era lo que decía antes. Ayúdame a ver si puedo entender algo. ¿Qué hacen unos periodistas, compañeros tuyos, trabajando en sitios basura, en, no sé, en OK Diario, en Las Libertades Digitales, periodistas digitales, radio, ¿no? Trabajando con sueldos de esclavo, y en vez de decirles sois unos mierdas y unos explotadores, hacen su trabajo, no protestan y parece que incluso llegan a interiorizar la mierda de sus jefes? Pues creo que eso también es una realidad del mercado laboral. La vocación también se emplea como arma arrojadiza para las personas trabajadoras. Como cuando a las mujeres decías, no, tienes que hacer el trabajo doble porque estás enamorada. Tienes que Pues, cuidar a los hijos y tienes que atender a tu marido porque es que estás enamorada. Pero realmente es que realmente nos meten esa idea. Tú cuando vas, yo me acuerdo cuando fui una vez a una entrevista de trabajo en un sitio y me decían, bueno, pero es que vas a hacer lo que tú quieres. Digo, ya hombre, pero yo no como de lo que yo quiera, yo tendré que comer de alguna forma. Pero al final te meten que la vocación es lo más importante y que por la vocación vas a hacer 10 horas extra a la semana, vas a cobrar una basura de sueldo y vas a tener que tragarte todo lo que te manden, porque oye, eres un privilegiado. Incluso vas a firmar noticias de mierda mintiendo porque incluso tienes que mantener el puesto de trabajo. Incluso puedes mentir, claro, pero esto me refiero, no solamente pasa en el periodismo, esto al final pasa en un montón de sitios. Sí, sí. Oye, el capitalismo va a utilizar cualquier crisis para intentar dar una vuelta más de tuerca, ¿no?, y aumentar la tasa de ganancia, como sea. ¿El teletrabajo se puede convertir en una trampa? Absolutamente. Mira, te cuento, o sea, para empezar, estamos hablando de que ya hay empresas, o sea, voy a plantear un poquito la cuestión del teletrabajo. Las empresas están obligadas, o sea, quitando la ley del teletrabajo, las empresas por el Estatuto de los Trabajadores están obligadas a dotar a los empleados siempre estamos hablando de empleados por cuenta ajena, es decir, trabajadores asalariados, de los recursos necesarios para desarrollar su actividad económica productiva, ¿vale? Entonces, pues, normalmente, que suele ser un ordenador, un teléfono móvil, bueno, y muchas veces los gastos derivados de lo mismo, que eso se especifica en la ley del teletrabajo. ¿Qué pasa?
que yo ya me estoy encontrando anuncios en internet, que de hecho en público sacamos un artículo sobre esto, en el que directamente te especifican, imagínate, para teleoperadora o para teleoperador, que es lo que más me estoy encontrando. Se busca una persona con un ordenador con Windows 10, un disco duro de tropecientos, un antivirus que cuesta 300 euros, y al final te pones a sumar y dices, es que yo para trabajar aquí, para empezar me lo tiene que dotar la empresa, no me lo tengo que proveer yo misma o yo mismo, sino que además tengo que hacer un desembolso inicial de 500, 600 euros. Entonces la empresa ya se está aprovechando de ti. Si se te rompen esos materiales, eres tú el que los vas a pagar, porque tú eres el dueño, no la empresa. Entonces la empresa te va a decir, sí, sí, arréglalo, y a lo mejor tienes que hacer un desembolso de 300 euros para que te arreglen ese ordenador. Y luego lo mismo pasa con los gastos derivados del teletrabajo. Ahora con el tema de la subida de la luz, por ejemplo, el ordenador que vas a estar tirando va a estar tirando de tu casa. Y si la empresa no está pagándote los gastos derivados del teletrabajo, al final vas a ser tú el que va a correr con esos gastos. Con el gasto, o sea, con internet, con la luz, con la calefacción cuando estés en invierno y con el aire acondicionado. Entonces sí, la empresa se ahorra dinero no solamente en los gastos derivados del teletrabajo, sino muchas veces en los propios materiales que necesita un trabajador o una trabajadora para desarrollar su actividad. Claro, y además te pueden decir, como vas a hacer teletrabajo, vete a vivir a 300 kilómetros, porque al fin y al cabo, ¿qué más da? Y allí vas a encontrar una vivienda más barata. Claro, sí, pero es que no todo es el precio de la vivienda y no todo es la posibilidad de teletrabajar. Para empezar, si tú quieres teletrabajar, eso se tiene que negociar con la empresa. La empresa no te puede obligar en ningún momento a teletrabajar, que eso por favor que lo sepa todo el mundo. Y para continuar, es que no te pueden utilizar eso porque a lo mejor tú tienes a tu pareja que no... Claro, claro, no, si lo digo como una manera de descargarse de responsabilidades, ¿no? Decir, pues... Pero yo aquí respondo a la hipotética empresa para decirle que, oye, ¿y si mis hijos tienen que ir al colegio y mis hijos están aquí? ¿O mi pareja no teletrabaja? O yo qué sé, o quiero estar al lado de mis padres porque están enfermos o porque me da a mí la gana y no me quiero separar de mis amigos. Entonces, eso, o sea, la empresa no puede decirte... Es cierto que el teletrabajo tiene sus cosas positivas, tampoco hay que decir blanco o negro, pero no puede utilizar eso y siempre tiene que haber una negociación previa. Oye, Alejandra, para marcharnos... con este estudio que has realizado sobre estas viviendas de 15 metros a 600 euros, ¿tú crees que una ley que regule la vivienda de alquiler puede solventar estos problemas? Puede ayudar, sí, creo que sí. O sea, lo que creo que no tiene cabida en una sociedad democrática es que haya personas que tienen multitud de pisos, en este caso que estamos hablando, lucrándose a expuertas de la precariedad y de que los trabajadores vayamos así sin respirar. Entonces, para mí una ley de la vivienda tiene que ser obligatoria y cuanto antes, mejor. Ábalos, que la vivienda es un derecho humano, no es un bien de mercado. Alejandra de la Fuente, muchas gracias por acompañarnos, gracias por el estudio que no te habrá resultado muy agradable realizar. Gracias también por el coraje, ¿no?, de meterte en esos huecos donde has tenido que soportar seguramente a gente que también te habrás preguntado cómo esta gente puede estar haciendo estos trabajos, ¿no?, enseñando estos pisos de mierda. Pues sí, me lo he planteado, pero muchas veces intento, a veces me cuesta, pero mi filosofía siempre es no mires a la víctima, mira al verdugo. La culpa no es del trabajador que está contratado por una gran empresa que está aprovechándose de la necesidad de la vivienda de las personas. Tienes que mirar a la empresa, no a ese trabajador que seguramente estará explotado y seguramente tampoco le hará ninguna gracia. Que seguramente además de pagar un sueldo de mierda les envilecen. Alejandra, muchísimas gracias por este esfuerzo y ojalá entendamos que los bienes públicos tienen que de alguna manera ofertarse de manera pública, porque el mercado no los satisface. Muchas gracias y un abrazo. Muchas gracias. $463.000 muertos por coronavirus. La población pidiendo más vacunas. Las calles protestando contra el gobierno de Bolsonaro por la gestión de la pandemia. ¿Y cuál es la respuesta a este clamor? Pues que Brasil va a organizar la nueva Copa América. Pan y circo, en fin, una fórmula que funcionaba en Roma, que ha funcionado prácticamente en todos los países del mundo, pero que los gobernadores de los principales estados brasileños deciden rechazar. Lo primero, dicen, es la salud, y la gente ha dicho basta a la última frivolidad de este sucedáneo de Nerón, venido a menos, llamado Jair Bolsonaro.
Para entender un poco qué está pasando y cuál es la reacción latinoamericana, tenemos a nuestro corresponsal en el continente, Pedro Breguer. Pedro, ¿cómo estás? Un saludo. Muy bien, Juan Carlos. Pedro, en principio la Copa se iba a celebrar en Colombia y después había planteado a Argentina hacerse cargo. ¿Qué ha pasado? Efectivamente, Juan Carlos, Colombia y la Argentina la iban a organizar, crisis política muy profunda en Colombia y la organización que maneja mucho dinero dijo no se puede hacer en Colombia. Argentina se ofreció, pero Argentina después declinó por la situación epidemiológica y apareció Brasil y Jair Bolsonaro diciendo la podemos organizar nosotros. Oye, cuéntanos antes de seguir, ¿qué es esto, no, de la Copa de América? Es una copa de fútbol al estilo de la Eurocopa que la juegan 8 países de Sudamérica, perdón, 10 países de Sudamérica, están excluidos Surinam y Guyana, algo que nunca entendí muy bien por qué, se la llama Copa América, es la copa más antigua del continente, y de hecho un detalle importante, en 1918, durante la mal llamada gripe española, se tenía que realizar la primera Copa América en Brasil y se suspendió justamente por la pandemia, y ahora viene Bolsonaro y dice, vamos a organizarla. Claro, llama la atención que la Conmebol, ¿no? La Confederación Sudamericana de Fútbol, no sabe cuál es la situación de la pandemia en Brasil. Sabe cuál es la situación, Juan Carlos, pero el negocio tiene que continuar. Esto ya no depende hoy ni de la hotelería, ni de los tickets necesariamente que se venden para que el público pueda asistir, al igual que en Europa. Esto se vende con derechos de televisión multimillonarios y mucha gente que en el medio se queda también con algún cambio o con algún retorno o con la palabra que ustedes quieran utilizar. Entonces el negocio no puede parar. Claro, pero curiosamente, ahí donde parece que la gente va a sucumbir hacia las pasiones futboleras, sin embargo la gente en la calle ha dicho menos fútbol y más vacunas. Efectivamente, y fíjate, Juan Carlos, que venimos de un fin de semana muy fuerte manifestaciones en contra de Bolsonaro, es una de las paradojas. El sábado 29, perdón, hubo manifestaciones gigantescas en Brasil en contra de Bolsonaro. 48 horas después anunció que quería organizar la Copa América e inmediatamente en las redes sociales y en la inmensa mayoría de los medios de comunicación salieron a decir no podemos organizar la Copa. Y salieron gobernadores, donde están los estadios más importantes de Brasil, de Pernambuco, de Bahía, de Manaos, de donde se dice que hay una nueva cepa, salieron a decir, nosotros no queremos organizar la Copa América. Claro, porque por las informaciones que nos llegan están accediendo como país, están llegando las vacunas a Brasil, pero no están llegando a la gente. Llegan con cuentagotas, esto está claro, los países más industrializados, más desarrollados, algunos, tampoco todos, son los que van manejando básicamente el tema de la vacunación. Podemos decir principalmente Europa y Estados Unidos, porque Japón va muy lenta también con la vacunación, pero en América Latina el proceso es lento, y Brasil, como bien señalaste, ya tiene más de 460.000 muertes. Hay muchas quejas en Brasil porque en principio Bolsonaro debería haber acordado con empresas farmacéuticas y por motivos que no quedan claros, no acordó. Es que son cifras de guerra, Pedro. Sí, está muy bien hecha la comparación, 460.000 muertes. Yo siempre digo, Juan Carlos, que cada persona hay que pensar un mínimo de 10 familiares cercanos afectados por la muerte de una persona, entre padres y madres, hermanos, abuelos, hijos. Por lo tanto, 460.000 muertes implica mínimamente casi 5 millones de personas afectadas directamente por la muerte de una persona. Y encima el caos de Brasil, este gigante gobernado por una persona que muy poca gente quiere sacarse una foto con Bolsonaro, criticado en Estados Unidos, criticado en Europa, criticado en América Latina, y que amenazó con sacar el ejército a las calles para obligar a los estados que querían mayores confinamientos a abrir completamente. Porque su teoría al principio, recordemos, y lo hemos hablado, esto es una simple gripe, por lo tanto la vida tiene que continuar igual. El pasado sábado ha habido unas manifestaciones multitudinarias contra Bolsonaro. Sí, efectivamente, se calcula más de 200 ciudades. En San Pablo hubo más de 80.000 personas. A pesar de la pandemia, la gente decidió salir a las calles. El problema, Juan Carlos,
que hay en Brasil es que hay un problema institucional, porque la consigna es fuera Bolsonaro, o sea, fuera Bolsonaro. Pero los intentos de un juicio político en el Congreso no prosperaron y difícilmente prosperen, y las elecciones son recién en octubre del año que viene. Por lo tanto, si Bolsonaro no renuncia, y no parece que vaya a renunciar, no hay una salida institucional a corto plazo, y Bolsonaro lo sabe, no es ningún tonto Juan Carlos, sabe cómo manejar esta situación, tiene un apoyo importante de sectores grandes de la población que se oponen al Partido de los Trabajadores, demonizaron al Partido de los Trabajadores durante muchos años, y por eso Bolsonaro también tiene tanto apoyo. ¿Cómo está el PT de cara a esas elecciones? Bueno, Lula aparece ya como el gran candidato, a pesar de que sigue jugando con la ambivalencia. Sí, es posible, es probable, si lo necesitan, estoy dispuesto, pero el PT todavía no lanzó su campaña. Falta mucho, Juan Carlos, es octubre del 2022. Por lo tanto, plantear ahora ya la candidatura parece apresurado, y es una cuestión táctica de medir. Si conviene plantear que ahora Lula es el candidato, es el natural. Ya incluso Fernando Henrique Cardoso, el histórico sociólogo que fue 2 veces presidente de Brasil, opositor de Lula, se encontró con Lula da Silva. Está claro que Lula aparece como una figura de reemplazo hoy a un Bolsonaro muy desprestigiado, incluso en sectores importantes de la élite brasileña. Pero hay otros sectores, Juan Carlos, que siguen haciendo muy buenos negocios con Bolsonaro y Claro. que quieren que continúe Bolsonaro. Desconfían de un partido popular. Esto también hay que entenderlo. Hay sectores del establishment que pueden renegar de Bolsonaro, pero desconfían de un movimiento popular, porque nunca saben si el movimiento popular no se puede radicalizar, si no puede haber una presión popular que lo lleve a tomar medidas que afecten al establishment, claramente. Claro, lo consideran un mal menor. Sin embargo, el escenario en el continente, Pedro, es decir, es verdad que sacó 74 millones Trump, ¿no? Con una política que terminó con unos loquitos entrando en el Capitolio y también con una gestión de la pandemia terrible. La situación en Colombia sigue estremeciéndonos. Parece que la derecha latinoamericana quiere hacer en Ecuador un epicentro otra vez, ¿no? De la referenciación de políticas contra los sectores mayoritarios. Parece que el modelo neoliberal no es capaz de dar una respuesta, sin embargo, parece que sigue dando zarpazos. Iba a decir a diestra y siniestra, pero sobre todo a diestra. Y yo creo que es importante que lo entienda la gente, principalmente en Europa, que nos está mirando, que las salidas institucionales que se suelen dar en Europa con sistemas parlamentarios prácticamente no existen en América Latina. La inmensa mayoría de los gobiernos son presidencialistas. Por lo tanto, no podés cambiar a un primer ministro, salvo algunos países como Perú que lo tiene, pero que no tiene mucho efecto, o no podés convocar elecciones anticipadas con tanta facilidad como se puede hacer en algunos países europeos, donde el mecanismo parlamentario lo permite y permite salvar la institucionalidad. Por eso hemos visto tantas revueltas populares en América Latina en las últimas décadas, Juan Carlos, y que terminan con un presidente derrocado, algo que en Europa no se da. Por cierto, he visto que en Perú han impedido la entrada de observadores de la Internacional Progresista en el país. No sé si tienes noticia de esto. Efectivamente, pero por el otro lado dejaron entrar rápidamente a Leopoldo López, una de las principales caras de la oposición en Venezuela. Hoy hay un gobierno de derecha que está organizando las elecciones del próximo domingo. Recordemos, segunda vuelta entre un hombre claramente identificado con la izquierda, que se llama Castillo, y del otro, el profesor, como le dicen, Pedro Castillo, y del otro lado, Keiko Fujimori, una representante de la extrema derecha peruana, de la corrupción y asesinatos de su padre. Es una elección muy particular, pero quien maneja el país sigue siendo hoy un gobierno de derecha. Oye, por último, antes de despedirnos, ha habido una primera condena por tortura sexual en Chile. Sí, efectivamente, esto es importante. Hay que recordar que el movimiento feminista es muy potente en Chile junto a la Argentina. Hay que recordar, lo hemos hablado, que la Convención Constitucional que tiene que elaborar la nueva Constitución es paritaria,
Esto significa igual cantidad en principio de hombres y de mujeres, que es algo novedoso a nivel mundial, y hay una presión muy fuerte dentro de la sociedad para condenar los delitos de género, la violencia de género en líneas generales, algo que el gobierno de derecha de Sebastián Piñera tardó bastante en reconocer. Hay que mirar muy de cerca lo que pasa en Chile con los movimientos feministas, porque son numerosos, no hay uno solo, que realmente están marcando el pulso político de la sociedad, a pesar de que por ahora hay pocas candidaturas mujeres a las presidenciales de noviembre de este año. Paradoja. Pues seguimos muy atentos, Pedro, y aún más después de que hemos visto movimientos aquí en España de José María Aznar, el expresidente del Partido Popular y del partido de la extrema derecha, para intentar unificar, ¿no?, a las derechas latinoamericanas y españolas. Y eso siempre es preocupante. Así que la semana que viene, sin falta, te vamos a preguntar por todo esto. Un abrazo muy fuerte desde Madrid. Un abrazo también para ustedes acá desde América Latina. En la España franquista te hacían aprenderte el catecismo y la lista de los reyes godos, que era algo inútil, pero era una forma de que te tragaras el cuento de que España era una decisión divina, una decisión de Dios en lucha contra los malditos infieles. El himno de España bajo Franco tenía una letra que escribió un tipo que colaboró en el asesinato de maestros y profesores. Ahí, en ese himno, en esa letra estúpida, se hablaba del florido pensil, que era una cosa cursi de jardines colgantes, propia de imbéciles que tenían la sensibilidad de un matarife. La derecha española quiere volver a ese florido pensil, aquel sistema educativo nacional católico de la posguerra española, aquella pedagogía del cachete que nos inculcaba desde pequeñitos que por encima de España no estaban ni siquiera los españoles. Un sistema que recuerda a las tertulias del Reino de España, pobladas de dogmatismo, de una disciplina incuestionada de gente con patillas o con carnet de falange, dando gritos y con una rutina memorística que construía súbditos que terminaban creyendo que la masturbación te dejaba ciego. Lógico que algunos hoy quieran volver a ese pensamiento único, porque claro, empiezas cuestionando que la tierra sea plana, igual se te ocurre terminar exigiendo una vivienda digna. El himno a todo volumen, una gran foto de Felipe VI y un buen crucifijo. ¿Qué más necesitan los niños españoles para seguir aumentando las cifras de violencia de género? Esas mujeres que fuman, que se atreven a llevar pantalones, unas marimachos, eso es pecado de impudicia. Aquella educación franquista enseñaba que Dios puso a España en el mejor lugar del mundo, donde no hace ni mucho frío ni mucho calor, más o menos como Madrid, que es España dentro de España y mucha España. Lógico que Martínez Almeida quiera recuperar aquellos valores. Almeida apoya poner el himno en las escuelas para enseñar qué hay en la Constitución. Cuidadín, Almeida, que te hemos pillado. No solo porque el himno ahora no tiene letra, porque ¿cómo va a tener letra Almeida si la letra era la del franquismo y la había hecho un tipo que había colaborado con asesinar a gente mucho más inteligente que él? En fin, lo relevante, ¿qué pasa? ¿Que la Constitución va a ser solamente la musiquita, la bandera y el artículo 155? ¿Y el acceso a una vivienda digna? ¿Y una revalorización justa de las pensiones? ¿Y la renovación del Poder Judicial? ¿Y todos esos valores constitucionales que el PP ha obviado durante tantos años? Qué bonito es defender la Constitución, pero luego cumplirla. Almeida se le queda cara de lelo. Franco, que tiene el culo blanco, porque su mujer lo lava con... El Partido Popular es a la Constitución lo que estos indecentes versos que cantaban los niños respecto del himno de España. O, no sé, puestos a hablar de cosas inteligentes, las entrevistas de Bertín Osborne a la materia gris. En fin, que la derecha defiende himnos y banderas mientras cierran centros de salud y favorecen la especulación del suelo. El suelo español.
Defiende la Constitución, ¿cómo? Pues no sé, imponiendo en la Plaza de Oriente la estatua de un legionario de 1921, cuando hacían de la mutilación ejemplo de orgullo. Eso sí, con la bayoneta calada, cuidadín. En vez de homenajear a las víctimas de la pandemia o a los sanitarios o a los trabajadores que han muerto en acto de servicio, colocan un símbolo que representa el colonialismo, la imposición por la fuerza, la violencia, la venganza sangrienta. Un monumento que no llama a la concordia ni a la igualdad, que es una bonita forma de promover la convivencia democrática que establece la Constitución en su preámbulo. ¿O es que el preámbulo no es Constitución? En fin, que si tan constitucionalistas fueran, en vez de tanto himno, que enseñen de verdad la Constitución en las aulas desde primaria, pero nunca han querido. ¿Para qué? Pues porque así cuando llegan a mayores, si no comprenden la Constitución, pues no la van a defender, ni tampoco van a quejarse porque se incumpla. Así a lo mejor, si enseñásemos la Constitución, hasta al alcalde de Madrid se le quitara la cara de Lelo. En fin, hasta mañana, desobedientes.